que tiene que ver con señales, cómo se da la contracción muscular, cuando revisábamos la liberación de calcio, por ejemplo, la activación de genes, factores de transcripción, activación de P53, la activación de PRB, por ejemplo, la inducción de los polímeros del citoesqueleto como microtúbulos, microfilamentos. Entonces son algunos puntos que ya fuimos revisando, pero ahora vamos a ver cómo se desencadena esa señal que viene del lado externo y cómo lo transportan al lado interno de la célula. Son cascadas de señales. De hecho, es la transducción de señales, vías de señalización, de cómo participa todo esto. Para eso tenemos que entender primero que se requieren dos factores, dos componentes muy importantes. Para entender las vías de señal se requieren dos componentes muy importantes. Uno de ellos serían los ligandos que se encuentran externamente y la otra son los receptores celulares que se presentan en la membrana plasmática de una célula o receptores que se pueden encontrar dentro de una célula. Entonces son los dos componentes importantes para que se pueda desencadenar una señal que viene del lado externo. Entonces, como les decía ahorita, esos componentes extracelulares, recuerden que son ligandos y no son más que moléculas químicas, son llamados mensajeros químicos, que pueden ser siempre los que interactúan en primera instancia con el receptor. El primer ligando que interactúa con el receptor se le conoce como primer mensajero porque es el primero que lleva la señal. Pueden ser distintas moléculas desde iones, pueden ser aminoácidos, pueden ser pequeños péptidos, pueden ser proteínas, pueden ser gases, componentes que se encuentran como dice ahí, los olores, por ejemplo, los fotones de luz. Son componentes que se encuentran externamente y que van a interactuar con los receptores. Serían el primer componente de la comunicación celular. Que en esta imagen que se encuentra al lado, los ligandos están marcados en rojo. ¿Ok? Es un ligando y ese ligando de la imagen B también es círculo rojo, es un ligando también. Ahora, el segundo componente que tiene que encontrarse presente son los receptores. Los receptores los podemos encontrar en dos sitios. Uno, ya sea anclada a la membrana plasmática, que es una proteína integral que comunica al lado extracelular como al lado intracelular, o que se encuentre dentro de la célula, que serían receptores llamados citosólicos o nucleares. Entonces, esos son los dos componentes que debemos de tener. Si falta alguno, la señal no puede ser estimulada. Si tengo receptor y no tengo ligando, la célula no se estimula. Viceversa, si tengo receptor y si no tengo receptor pero tengo ligando, pues ocurre. La célula no va a tener una señal, se requiere de ambos para que la célula pueda responder a esa señal que le están mandando. Dentro de la célula se desencadena una gran cantidad de señales, que son las que en ese capítulo nos vamos a enfocar, las señales que se desencadenan acá. Pero esos son eventos claves, claves para que se pueda llevar la señal. Ahora, otra diferencia, si vemos la imagen A, el ligando generalmente es una molécula con características hidrofílicas. Se pegan con el receptor por interacciones débiles como puente de hidrógeno, interacciones iónicas, debido a que es una molécula hidrofílica. Una vez que se pega, lo va a activar. Si nos vamos a la imagen de abajo, ahí nos dice también que es una molécula muy pequeña, si ven el tamaño, es diferente. Esta molécula es pequeña, que tiene la capacidad de poder atravesar la membrana plasmática por medio de una difusión simple, porque es una molécula hidrófoba.
Al ser una molécula hidrófoba, recuerden que si son hidrófobas, fácilmente atraviesan la membrana, difusión simple, no requieren la ayuda de ninguna proteína, y cuando entran, es cuando van a interactuar con el receptor. Esa tiene que entrar, esa no entra, se encuentra, hace contacto externamente, pero esa sí tiene que entrar, se une al receptor, y una vez que se une al receptor, se activa y se va al núcleo. Por eso recibe el nombre también de receptor nuclear, citosólico nuclear, porque generalmente el receptor se encuentra inactivo en el citoplasma, pero cuando interactúa con el ligando, forma un complejo binario, a veces puede ser ternario, y que tiene la capacidad de entrar al núcleo. Entonces, son los dos componentes que requerimos para una buena comunicación celular. Un ligando, que puede ser X molécula, bueno, moléculas especiales, y un receptor, ya sea en la membrana o dentro de la célula. Ahora, como lo estamos indicando, siempre que llega un ligando, interactúa con un receptor, la célula tiene que responder a esa señal externa, cambiando su comportamiento. Los tipos de comunicación que hay entre células también se pueden clasificar dependiendo si ligando interactúa con la misma célula, si ligando interactúa con células vecinas, o si ligando que se libera de una célula interactúa con una célula completamente alejada. Y esos tipos de comunicación que tenemos reciben un nombre, son modos de comunicación, que puede ser una comunicación autócrina, una comunicación parácrina, una comunicación endócrina. Vamos a empezar con la interacción, la comunicación o modo de comunicación autócrina. Como lo dice su nombre, auto es la misma célula, se va a estimular ella misma. Eh, para esto, la misma célula tiene que liberar el ligando, como se ve acá en la imagen, y ese ligando que se libera interactúa directamente con el receptor que se encuentra presente en la célula diana. Para que ese ligando se pueda liberar, otra señal distinta a esta puede, puede estimularla. Entonces acá puede, por ejemplo, esta señal es una hormona, es una molécula hormonal que se interactúa con el receptor, manda señales. El objetivo es mover la vesícula que tiene el ligando, fusionar la membrana de la vesícula con la membrana plasmática, exocitar el ligando, y ese ligando interactúa nuevamente con otro receptor, que puede ser distinto, y acá puede desencadenar otra señal completamente diferente a la que tenemos acá arriba. ¿Para qué? Para un comportamiento celular. Entonces, en la autocrina, la misma célula libera ligando para que interactúe con ella misma por medio de receptores. En el caso de la comunicación parácrina, se requieren, bueno, para quiere decir a un lado de, cerca de, entonces estamos hablando de que se requieren células vecinas. Una célula se comunica con otra célula vecina del mismo tipo, celular, donde una de ellas es la que genera el ligando, libera el ligando, como lo vemos en la imagen, por medio, obviamente, de una señal. Acá tuvo que haber llegado una señal para que esa vesícula se fusione, igual que esta, libere el ligando que tienen, y otra célula presenta los receptores, la célula diana, los receptores diana, donde va a llegar el ligando, interactúa el ligando, hace contacto, ligando-receptor, y manda señales también. Aquí se desencadena una cascada de señales, lo mismo que esta, para que la célula tenga un X comportamiento. Depende del ligando, depende del receptor, para que la célula pueda estar actuando. Entonces acá van a liberarse ligandos por medio de una célula para que participen en otras células del mismo tipo o cercanas a ellas, para que puedan funcionar. En la comunicación endocrina, endodentro, se refiere que va
van a viajar dentro del sistema circulatorio. Entonces nos dice que una célula, generalmente glándulas, que son liberadoras de hormonas, van a liberar, igual esa glándula tuvo que ser estimulada primero, libera los ligandos, que generalmente son hormonas. Esas hormonas entran a la circulación sanguínea, viajan a distancias alejadas de la primera célula, llegan a otra célula diana, donde se encuentra el receptor diana y el ligando interactúa con esa célula para que esa célula pueda desempeñar una función. Entonces, siempre que participa el sistema circulatorio, donde las moléculas entran en esa vía, bueno, son liberadas por una célula, entran a la vía circulatoria y de ahí viajan por el torrente y llegar a otra célula diana, es lo que llamamos una comunicación de tipo endocrino. Son comunicaciones muy alejadas para que puedan llevar a cabo esa función. Al final, como hace rato lo indicamos, requerimos de dos participantes, el ligando y el receptor. En todas hay ligando receptores. Si no tenemos esos, no se puede llevar a cabo esa comunicación. Y dependiendo del tipo de ligando, porque como les decía, tenemos varios ligandos, varios mensajeros químicos, desde gases como monóxido de carbono, el óxido nítrico, por ejemplo, aminoácidos como en el caso de glicina, GABA, que es el ácido GABA aminobutírico, también iones, tenemos hormonas, tenemos vitaminas como el ácido retinoico, por ejemplo, tenemos moléculas como la adrenalina, tenemos moléculas como glucagón, una hormona, la insulina. Entonces, ese tipo de mensajeros químicos son ligandos que también se tuvieron que haber, algunos de ellos excretados por otra célula. Por ejemplo, las células beta pancreáticas pueden liberar insulina. Obviamente, esas células beta pancreáticas fueron estimuladas para que lo liberara y después va a llegar a parar otra célula. O las células alfa pancreáticas que liberan glucagón, por ejemplo, para que también participen en otra célula, o las glándulas suprarrenales que liberan corticosteroides para que esos corticosteroides lleguen a otros sitios. Entonces una célula se estimula, libera una molécula, esa molécula llega a otra célula y esa célula se vuelve a estimular para llevar a cabo una función. Todo está interconectado por mensajeros químicos y por receptores. Hace rato que comentaba, les decía que tenemos dos tipos de receptores, estrictamente hablando, donde uno se encuentra dentro de la célula y que va a interactuar con moléculas hidrófobas, porque son las que atraviesan la membrana. Generalmente las que atraviesan la membrana son estas del punto 3. Esteroides, todo lo que sea hidrófobo, como derivados de colesterol, como los esteroides, algunas vitaminas como la vitamina A en forma de ácido retinoico, la vitamina E que también puede funcionar, la vitamina D también, por ejemplo, van a atravesar la membrana por difusión simple. Y van a interactuar estos, generalmente este grupo que tenemos acá, van a interactuar con los receptores citosólicos o nucleares. Entonces, bueno, serían ejemplos de ligandos que son mensajeros químicos. Ahora, tenemos también ejemplos de receptores. Podemos tener en la membrana cientos de receptores, pero esos receptores tienen una clasificación también. Entonces, dependiendo de lo que desempeñen, los receptores se pueden clasificar como aquellos receptores que tienen, por así decirlo, dos funciones, que funcionan como receptor y funcionan como canales iónicos. Es decir, el mismo canal, en el primero, el mismo canal, es el receptor que va a interactuar con el ligando.
Entonces, esos receptores se les llama receptores asociados directamente a los canales iónicos, conocidos también como ionotrópicos, porque una vez que el ligando interactúa con este receptor, lo que van a mover son iones. De ahí viene su nombre de receptores ionotrópicos. Tenemos otro grupo de receptores que también son proteínas integrales de membrana, que son los receptores acoplados a proteínas G, que reciben el nombre también de 7-TM porque tienen 7 dominios transmembranales. También lo conocen como metabotrópicos, tiene que ver con el metabolismo. Aquí tenemos varios receptores, vamos a enfocarnos, de hecho, en muchos ejemplos de esos receptores metabotrópicos, algunos de canales iónicos. Tenemos receptores catalíticos, también que esos cuando cuando interactúan con su ligando, tienen la capacidad de funcionar como enzimas, de ahí viene ese nombre de catalíticos. Pueden ser sinasas, por ejemplo, pueden hidrolizar más moléculas, entonces esos son receptores catalíticos que también entran en receptores de membrana. De aquí vamos al punto 5, receptores que sufren escisión. Esos receptores también son integrales, son de membrana, solamente que cuando interactúan con su ligando van a sufrir una rotura, se rompen, pero ese rompimiento genera una activación de esos receptores. Y los que no son receptores de membrana, como lo comentamos hace rato, son los receptores intracelulares o nucleares, que se encuentran dentro de la célula, a diferencia de todos los demás que se encuentran anclados a la membrana plasmática, por lo tanto son proteínas integrales transmembrana. Recuerden que transmembrana quiere decir que se comunican con el lado extracelular y con el lado citosólico. Y estos se encuentran dentro, del punto 4, se encuentran dentro de la célula. Hay una forma, vamos a ver, nosotros hemos visto ejemplos en el transcurso de todos los capítulos, de muchas moléculas, de cómo se van a activar. Luego les decía, tenemos una molécula que interactúa con el receptor y esa molécula manda una señal a otra, y esa proteína que fue activada manda una señal a otra, todo viene en cascada. Son los mecanismos de transducción de señales, que ya lo, bueno, hemos comentado varios ejemplos. Y poníamos siempre el ejemplo que era como las brigadas que reparten víveres, cuando, bueno, como en esta época, por ejemplo, donde llega un autobús lleno de cajas, obviamente con víveres, y que se empiezan a repartir, forman una fila. Recuerden que llegan personas y forman una fila, llegan los soldados y llega una fila de personas que van a ayudar en las brigadas y forman 10, 20 personas hasta que llegan con la persona que tiene que recibir esos víveres. Y siempre hay que tomar en cuenta que las señales van a llegar a un objetivo principal. Y ese objetivo principal donde llegue la señal es el que va a desencadenar más funciones. Pero para que llegue a ese objetivo tiene que activar, pues tiene que pasar primero por una proteína, después por otra, ir avanzando hasta que llegue a ese objetivo. Entonces siempre se va a activar una proteína. Hay una forma general, voy a poner una imagen. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, el objetivo final donde quiero que llegue la señal sería en esa proteína, en esas dos proteínas que puse acá, y que mientras la célula no sea estimulada, esa proteína que tenemos se encuentra en forma inactiva. Pero una vez que se desencadene toda la señal que va en fila, como les comentaba, en cascada, esa proteína, una vez que se activa, va a ejercer bastantes funciones. ¿De qué depende la función que va a desempeñar? Del ligando con el que interactúe externamente y el receptor que tenemos presente. Alguna no, por ejemplo, para activar esa proteína como esquema,
tenemos que activar primero la proteína azul, que está acá. Esa proteína azul, a su vez, tiene que activar la proteína naranja, y esa proteína naranja va a desencadenar una cascada de más proteínas para que llegue la señal acá. Entonces siempre hay una tras otra, tras otra, tras otra, que van a regular todo esto. Al final esa señal es como una amplificación, es como el receptor, como dice su nombre, es como un pequeño radar que cuando llegan las señales acá, se amplifican porque de esas proteínas que se van a ir activando, activan a otras, dos, tres, cuatro, cinco proteínas, y por lo tanto la señal genera una amplificación. Ahora, en esta imagen puse a dos receptores de diferente color para esquematizar que son diferentes. La diferencia entre una y otra es que este receptor a un lado tiene una proteína citosólica periférica y ese no lo tiene, por ejemplo. Acá, este receptor va a activar esa proteína siempre y cuando el ligando mande la señal. Y esa a su vez va a activar esta. Obviamente no directamente con otra proteína que va a activar. En ese caso, por ejemplo, esa proteína se puede fosforilar y va a traer a otras proteínas, va a reclutar, va a formar como un equipo de proteínas que ellas, una vez que se juntan, pueden ejercer más funciones para activar a otras proteínas. Pero siempre depende del ligando. Otro punto importante, el primer ligando, la primera molécula que interactúa con los receptores que se encuentran en la membrana plasmática, se conoce como primer mensajero. Es decir, aquí lo tenemos, llega la molécula señal, es nuestro primer mensajero, que en este caso, este primer mensajero va a activar esa proteína. Y en ese caso, este primer mensajero va a activar al receptor para que se recluten acá proteínas, para que lleguen proteínas y se peguen. Acá ya tiene la proteína pegada, simplemente la tiene que despertar, tiene que decirle, tienes que trabajar, ¿ok? Pero tuvo que llegar esta y la va a activar. Y esta a su vez, en ese ejemplo, en la primera parte del lado izquierdo, esa proteína se le conoce como efector porque va a generar otro mensajero diferente que ya no es primer mensajero, ya va a ser segundo mensajero. Entonces activan el efector y el efector genera su efecto, como dice su nombre, activando un segundo mensajero, que ese segundo mensajero lleva otra señal, muy parecido acá, que interactúa con otra proteína. Aquí sería como una primera parte de la señal. Vamos a este. Acá les decía, llega nuestro ligando, primer mensajero, interactúa con el receptor, genera una modificación del receptor, agregando fosfatos, por ejemplo, y una vez que se tiene ese fosfato, va a llegar un reclutamiento de proteínas, se pegan acá, se reclutan proteínas, forman un equipo, como les decía, para poder mandar más señales. Al final, esta va a activar, por medio de proteínas, va a activar a esta, y este reclutamiento de proteínas, por medio de otras proteínas, va a activar a esta, van a tener un objetivo final, que les decía, siempre hay que ver que siempre hay un objetivo final. Entonces, por ejemplo, acá esa proteína con el segundo mensajero ya activa otra, esta que se activó va a activar a la siguiente, hasta llegar a la proteína efectora. Cuando ya esta ya interactúa con esta, la va a activar. Lo mismo ocurre acá, ese reclutamiento proteico manda señales a otra proteína, igual a esa a la siguiente, y esta proteína, la penúltima, activa la que va a generar el efecto final. Y la proteína efectora ya va a estar activada. Ahora, ¿qué vamos a ganar con esto? Que la célula que va a ganar, pues puede tener bastantes funciones, desde que se empieza a dividir, de que sobreviva, que active la transcripción genética, es decir, la formación de RNAs
mensajeros que generen la síntesis de proteínas, que genere metabolitos, que libere glucosa, que genere la síntesis de glucógeno, reclutamiento, todas las funciones que conocemos y que van a ir viendo en bioquímica también, tiene que ver con esto. Entonces aquí puse algunos ejemplos: transcripción, supervivencia, síntesis de proteínas, cambio metabólico, muerte celular, movimiento. Son las funciones que un ligando receptor puede desencadenar. Pero dentro hay un sinfín de señales que van a llevar a cabo esa función. Van a estar participando en grande cada una de ellas. Entonces, así como forma general, hay un resumen de los pasos que ocurren desde el inicio hasta el final de la proteína, bueno, hasta el final, hasta acá, hasta la función de la célula. Una vez que las funciones se llevaron a cabo, todo eso tiene que cesar, se tiene que volver a desactivar. Se desactivan las proteínas efectoras, esas proteínas, todo se vuelve a desactivar hasta que la célula vuelva a su normalidad. No puede permanecer todo el tiempo activa. Entonces, el ligando se va a degradar, el primer mensajero, el segundo mensajero también, las proteínas, todo se va a regular. Entonces, como les decía, hay un resumen de los pasos y nosotros resumimos el paso inicial hasta la función final. Se resume como aparece acá en esa lista, pero obviamente ese reconocimiento. ¿A qué nos referimos con el reconocimiento? A la interacción del primer mensajero con su receptor. Es decir, interacción ligando-receptor. Sería el primer paso, reconocer a la célula. Segundo paso es la transducción. La transducción se refiere a cómo se pasa la primera información. Es decir, en el ejemplo anterior, activar el efector, o acá, reclutar proteínas. Una vez que se activa el efector, viene la transmisión, porque van a empezar a transmitir los mensajes. Empieza el segundo mensajero, ese mensajero manda más mensajes, que es la transmisión que tenemos acá. Una vez que ocurre la transmisión, viene un mecanismo llamado modulación. Modulación se refiere a que la señal que se va pasando de una proteína a otra tiene que ser amplificada. Se tiene que amplificar la señal. Para eso, pues se van activando un conjunto de proteínas, que les decía que era como una antena, un radar, un módem que capta señales, pero que al mismo tiempo las amplifica para que sea más intensa la señal, por medio de proteínas. Después viene la respuesta. La respuesta nos referimos al objetivo, bueno, a la función que la célula va a desempeñar, cómo lo va a desempeñar, que es esta parte, la respuesta que tenemos. Y ya como punto terminal sería la finalización.